Hola, bienvenidos. Este es el video número 146. Vamos a seguir hablando sobre fe más. Miramos fe más lenguas, que es menospreciar la palabra de Dios por añadir a la palabra de Dios una doctrina que no está en las Escrituras. Y terminamos hablando sobre fe más reunir en un edificio. Y quiero seguir hablando sobre lo que quiere decir este versículo en Hebreos 10:25 y lo que no quiere decir. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de congregarnos de esta manera. Aunque no es poner a práctica muchas de las cosas cuando estamos en persona, pero al mínimo estamos aprendiendo y podemos poner en práctica con los que están a nuestro alrededor. Padre, ayúdanos a caminar en obediencia a tu palabra, porque sobre todo es una demostración de nuestra fe. Cuando pensamos en Abraham, que mostró su fe por obedecer, por salir de su lugar sin saber a dónde, y fue porque tenía fe en ti. O pensar en Rahab, que abrió su casa a los de Israel, mostrando su fe. Entonces, Padre, ayúdanos a mostrar nuestra fe, aunque tal vez ahorita no podemos entender el total de tus propósitos en nuestra vida. Ayúdanos a caminar por fe como nos habla en el libro de Hebreos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Miramos la semana pasada que lo de congregarnos tiene menos que ver con el lugar y más que ver con el quién estamos congregando. Entonces, porque tiene más que ver con practicar y vivir como hermanos, practicar el vivir como hermanos, como familia, por poner en práctica lo que las Escrituras nos enseñan. Para ver un poco de esto, vamos a ir a Hechos 2, 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Aquí hablando de la coinonía de los creyentes. Y recuerden, la palabra coinonía es específicamente para creyentes. Yo no puedo tener coinonía con un incrédulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no voy a tener coinonía con un bautista. Yo no puedo tener coinonía con los pentecostés, con un luterano, con muchos y menos con los paganos o los incrédulos. Es imposible. Coinonía es algo que puedo celebrar y tener únicamente con los que creen las mismas doctrinas como nosotros. En el libro de epístola de Juan, segunda de Juan, Juan dice lo mismo. Y entonces tenemos que recordar que coinonía es para la familia de Cristo. Entonces, cuando hablamos de coinonía de los creyentes, Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Noten, no en cualquier doctrina, en la doctrina de los apóstoles. Hay que estudiar para entender cuál es esta doctrina, pero es una pura y sana doctrina. No es cualquier doctrina, como ya hemos visto en videos pasados. Y dice, y en la comunión, coinonía, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y vino temor sobre toda persona. Y recuerden, Jeremías 31 habla sobre esto, que Dios va a poner temor en su gente. Vino temor sobre toda persona, no cada individuo, pero toda persona creyente que estaba con ellos. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Ya estamos mirando una humillación, un corazón humilde entre los creyentes que estaban mirando a los demás como superiores. Aquí miramos el poner en práctica el vivir como familia en Cristo. Y entonces, y perseverando unánimes cada día en el templo. Unánimes. Notan otra vez, no había pleitos cuando todos estaban siguiendo la misma cosa. Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Notan dónde, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es congregarse para celebrar juntos la coinonía. Y dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. No vamos a platicar mucho sobre esto, pero noten los que eran salvos. Este no habla de los que llegan por libre albedrío. Este habla de un grupo predestinado a la salvación. Entonces, pero no estamos hablando sobre esto, ya hemos visto esto muy a profundo. Pero aquí miramos la coinonía de los creyentes. Vamos a volver a Hebreos 10, 25. Hebreos 10, el 25. Versículo 25. Aquí lo voy a leer de nuevo. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más como veis que aquel día se acerca. Pues si hay un tiempo que estamos mirando que el día se acerca, es hoy en día. Entonces, cuanto más necesitamos juntarnos para ayudarnos a seguir adelante en el camino estrecho. Pero, ¿cómo es el costumbre de algunos? Quiero hablar sobre esto. Está hablando del costumbre que muchas familias tienen cada domingo de ir a un edificio y estar con una congregación. Este costumbre no está hablando de este costumbre. Hay muchos que van al edificio solamente porque es costumbre. No es porque quieren aprender. No es porque quieren crecer espiritualmente. No es porque quieren poner en práctica el convivir con sus hermanos. Hay los que entran, quieren escuchar música, quieren escuchar un sermón muy dulce y después se levantan y hacen rápidamente se hacen para la puerta para estar en su carro y ir a su casa para comer o ver la televisión. Porque, estábamos juntos 2 horas en la congregación. Es mucho. Hay muchas razones porque quieren salir rápido, pero salen rápido. Y entonces, este no es lo que estamos mirando aquí en este versículo. No está hablando de esta costumbre que muchos tienen porque es algo que hacemos aquí en el occidental. Es costumbre estar en un edificio los domingos, pero no habla de esto. Habla de tener el costumbre de estar solo, de no andar con otros creyentes, para poner en práctica lo que estás aprendiendo de las Escrituras y también para hacer preguntas y aprender. El problema con dejar de reunirse es uno de no ejercernos espiritualmente. Es muy fácil convivir conmigo mismo o con mi esposa o con mi esposo, con mi familia en la casa, pero es otra cosa cuando estamos con otros creyentes, verdaderos creyentes. Tengo que poner en práctica las cosas que me enseña la pura y sana doctrina, porque pues solo no tengo que hacerlo tanto.
Vamos al versículo 24 aquí en Hebreos, porque, 23 y 24 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Yo necesito ayuda en esto. Necesito que me apoyes en mantenerme firme sin fluctuar. Mis hermanos me necesitan. Yo necesito a mis hermanos. Y entonces dice la profesión de nuestra fe que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor, ágape, y a las buenas obras. Aquí tenemos. Y sigue, no dejando nuestra congregación. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, podemos considerar unos a otros para provocarnos al ágape y a las buenas obras. ¿Qué es ágape? ¿Qué es este promovernos o provocarnos al ágape? Vamos a verlo una vez más. 1 de Juan 5:3. Este es el ágape de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y entonces yo necesito ayudarte a ti y tú necesitas ayudarme a mí guardar los mandamientos. Este es provocarnos al amor. Este es lo que estamos mirando en este versículo 24. Entonces, al reunirnos como miembros del cuerpo de Cristo, así podemos ejercer el músculo de nuestra fe y obediencia, como dice 1 de Juan 5:3. ¿Y por qué? Porque somos tan diferentes en muchas maneras, aparte de la fe y la pura y sana doctrina. Tal vez somos de diferentes países, diferentes idiomas, diferentes costumbres en la casa. Tal vez yo me gusta comida italiana y tú te gusta comida mexicana. Y así tengo que aprender de tus gustos y tú de mis gustos. Este es algo sencillo, pero puede ser algo que me ayuda a crecer. Y entonces estamos también en diferentes niveles de la fe. En nuestra propia congregación hay gente que no tienen la misma fe que yo tengo. Y entonces yo puedo ayudar a otros a seguir adelante y crecer en su fe. Porque Dios me ha puesto a la prueba. Ha probado mi fe y mucho hasta hoy en día lo sigue haciendo. Y por la pura cantidad de años que tengo caminando en este mundo y en la fe, puedo ayudar a otro que tiene menos. Y entonces así podemos ayudar el uno al otro. Y hay los como por ejemplo mi esposa. Ella ve a las escrituras de una manera diferente que yo veo a las escrituras. No quiere decir que cree diferente, nada más que ella ve más el bosque y yo puedo enfocarme mucho en un árbol y así puedo perder todo el bosque y me ayuda a ver el bosque en vez de solamente enfocar en un árbol y me ayuda a crecer y viceversa. Yo le ayudo a ella a ver el árbol y porque muchas veces está enfocándose en el bosque. Espero que me entiendan por este ejemplo. Entonces podemos ayudarnos el uno al otro a crecer y madurar en la fe. Y tal vez usted ha avanzado mucho en la fe. Miramos como Pablo en comparación con Pedro. Pedro habla de Pablo de una manera muy alta. Dice que estaba estudiando las cartas de Pablo, que había muchas cosas que tenía que estudiar para entender. Entonces, necesitamos uno al otro para ayudarnos a luchar, para avanzar en el camino estrecho. También mi hermano me necesita para seguir adelante. Yo le necesito para seguir adelante, para aprender a humillarme,
y Él también humillarse a sí mismo y ayudarnos el uno al otro. Y mostrarnos el uno al otro paciencia, tolerancia y poner a otro en estima más alta. Entonces, este es muy importante. Hay mucho que podemos aprender por estar juntos en koinonia. Vamos a ir a Filipenses 2, 1 al 5. Filipenses 2, 1 al 5. Obviamente Pablo tiene mucho que decir sobre el hecho de koinonia, de convivir como hermanos. Y aquí en Filipenses nos da unos ejemplos de humildad. Por ejemplo, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo. Notan aquí está hablando de estar en un acuerdo. Tenemos que estar en acuerdo sobre doctrina, sobre cómo seguir adelante, muchas cosas. Teniendo el mismo ágape. Ya sabemos lo que es ágape. No estamos hablando de un sentimiento. Todos deben de sentir me gusta estar contigo, hermano. No siempre lo siento con mis hermanos y ellos conmigo. La verdad, yo sé que mi esposa no siempre sienta así conmigo y yo con ella, porque no habla de sentimientos, habla de guardar los mandamientos de Jehová. Entonces, aquí dice, teniendo el mismo amor, unánimes. Otra vez encontramos esta palabra unánimes como miramos en Hechos capítulo 2. Sintiendo también sintiendo una misma cosa. Y entonces si tenemos la misma doctrina, si estamos en el mismo camino, si estamos teniendo el mismo ágape, entonces vamos a sentir una misma cosa también. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Esta vanagloria tiene mucho que ver con lenguas, como hemos visto, que uno que habla otros idiomas puede exaltarse por el puro hecho de conocer otro idioma o otros idiomas. Entonces, por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. Entonces miramos a los demás como superiores. Entonces yo debo de servir a mis hermanos y ellos a mí. Debemos servir el uno al otro. La palabra nos dice que tenemos una deuda de ágape el uno al otro. Entonces, versículo 4, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces, este es el propósito de congregarnos, porque así puedo poner en práctica estas cosas. Dice en versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Entonces, notan, está hablando de humillarnos, de mirar a otros como superiores, que debemos tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Y esta es una medida que podemos utilizar para ver si de verdad estamos andando en la fe. Entonces, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó de a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué piensan ustedes cuando escuchan esto? Espero que están pensando en Lucas 9:23, que debemos detestar el yo, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo todos los días. No seguimos a los hombres, seguimos a Cristo. Y como Pablo dijo, sean coimitadores conmigo, como estoy siguiendo a Cristo. Entonces, tenemos que seguir a los que están en el camino estrecho, que están siguiendo pura y sana doctrina, que están luchando para llegar a la meta, la perfección, día tras día tras día, por ser obedientes a la palabra de nuestro Padre Dios. Ahora, quiero ir a Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2, porque yo creo que aquí tenemos la manera que podemos lograr esto. Y aparte, yo quiero leer del versículo 3 al 21, porque vamos a encontrar más cómo debemos vivir como hermanos en Cristo. Recuerden, versículo 1 dice: os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Otra vez, tiene que ver con Lucas 9:23, que tiene que ver con el Filipenses 2 que acabamos de leer, de tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Este es razonable por todo lo que me ha hecho Dios, la gracia que me mostró. Recuerden, estudiábamos esto hace unos videos acerca de la gracia que requiere una respuesta de mí. Entonces, es mi servicio racional. No os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Empieza en la mente. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. El mundo nos enseña a pensar en el yo. En yo primero. Yo tengo que cuidarme porque nadie más me va a cuidar. La Biblia me enseña lo opuesto, de pensar en los demás, de cuidar a los demás, ayudar a los demás de mis hermanos. Entonces, la renovación de vuestra mente para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no termina aquí en versículo 2. Vamos a escuchar versículo 3 y adelante. Pero recuerdan, estos versículos 1 y 2, bajo la luz de lo que estamos estudiando de congregarnos y el propósito de congregarnos, de estar con otros creyentes, no necesariamente en un edificio todos los domingos. Entonces, digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Lo mismo que miramos en Filipenses, porque es el mismo autor. Es Pablo, que fue inspirado por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Y entonces, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mensura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Entonces podemos apoyarnos los unos a los otros a seguir adelante. ¿Cuál es el problema mayor entre creyentes? Se enfocan en las diferencias
en vez de lo que tienen en común. Entonces, tal vez tú cuidas a tu casa diferente a como yo cuido a mi casa. Y estoy hablando de lo material. Pero tenemos la misma doctrina, seguimos el mismo Cristo, estamos en un mismo sentir en cuanto a estas cosas, la pura y sana doctrina. Pero porque no me gusta lavar los trastes después de la comida y tú sí, tú tienes problema conmigo. Este no es algo de los seguidores del Mesías. Este es algo del mundo. Necesitamos no conformarnos al mundo actual, sino ser transformados en nuestra forma de pensar. Ya pueden ver cómo se aplica todo en su contexto. Entonces, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. Teniendo pues diversidad de dones según la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe, o si ministerio, usémoslo en ministrar, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da, hágalo con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, apegaos a lo bueno. Ya estamos mirando las marcas de un verdadero seguidor del Mesías. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. La palabra amor fraternal, fileo. Entonces, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, entre los hermanos, diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, aman la palabra de Dios, aman el servicio al Señor, aman el servicio el uno al otro, sean fervientes en espíritu, no en el Espíritu Santo, este es en tu espíritu. Recuerden, Ezequiel 36, Dios nos dio un nuevo espíritu, sean fervientes en espíritu, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Pero qué tipo de oración? Dios, dame. No, Dios, perdónanos, fortalézcanos para seguir adelante. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a mirar a mis hermanos como mayores. Ayúdame a poner sus intereses sobre los míos. Ayúdame a ayudarles a crecer espiritualmente. Entonces, constantes en este tipo de oración, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Recuerdan? Esto lo miramos en Hechos capítulo 2, en los últimos versículos del capítulo. Compartiendo para las necesidades de los santos, dados a la hospitalidad. Entonces, este no habla de vivir solo, habla de abrir tu casa, dejar a otros entrar y convivir, compartir una comida, compartir un buen tiempo leyendo las escrituras, cantando himnos, canciones espirituales y otras cosas de la vida, ayudándonos los unos a los otros, dados a la hospitalidad. Y todo esto bajo Romanos 1 y 12, 1 y 2. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, ¿qué? ¿Cómo voy a bendecir a los que me persiguen? Les puedo bendecir por hablarles la verdad, por decirles lo que dicen las escrituras, porque yo no sé cuál de ellos es un elegido por Jehová Dios. Y Pablo nos dijo que si no hablamos, ¿cómo van a saber? Entonces yo tengo que hablar a los que me persiguen, porque es posible que uno de ellos es un elegido. Mire a Pablo.
Pablo era uno que estaba persiguiendo a la iglesia y Pablo estaba presente cuando apedrearon a Esteban y Esteban hablando verdades. Pablo escuchaba y en el camino a Damasco, Cristo le alcanzó fuertemente. Entonces yo no sé quién va a tener su encuentro con Cristo en su propio camino a Damasco y por eso tengo que hablar. Este es lo que quiere decir, bendecid y no maldigáis. Versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Otra vez, aquí miramos esta palabra unánimes como miramos en Hechos capítulo 2. Unánimes entre vosotros, no altivos, condescended para con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otra vez, Lucas 9:23, no olviden de dónde viene la sabiduría. Sabiduría espiritual viene del Espíritu Santo, de nuestro Dios Jehová. Y entonces, no es mi sabiduría, es su sabiduría. Y Él está utilizándome como un vaso para honra. Entonces, miramos, ya sabemos que somos barro en sus manos. Muy bien. Versículo 17. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Entonces, hoy en día es muy popular ser muy político aquí en los Estados Unidos. Mire, no debemos tomar lados, porque los dos lados tienen un solo propósito: destruir el sistema pagano. Entonces Dios está utilizando a todos los políticos con este propósito. Este es cuando hablamos de la bestia. La bestia es el sistema mundano. Entonces no debemos tomar lados, debemos tomar el lado de Jehová y hablar verdades a todos. Yo no sé cómo es en tu país o donde ustedes viven, pero no debemos tomar lados, debemos usar la palabra de Dios para hablar verdades a todos. Pero aquí miramos que debemos vivir en paz con todos los hombres. Si es posible, como dice, si fuere posible. Hay veces que no es posible. Hay los que simplemente odian a los de Jehová. Hay cristianos que me escriben en mi canal, supuestos cristianos, que me odian por mi barba o por las cosas que estoy enseñando, cuando la Biblia dice a ellos también que deben de vivir en paz con todos, si fuere posible. Conmigo es posible, yo no voy a pelear contigo, pero ¿por qué tú quieres pelear conmigo? Vamos a tener una práctica razonable, si fuere posible, pero muchas veces no es posible. Muy bien, siguiendo adelante. Amados, no os vengáis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces podemos calmarnos y vivir tranquilos, porque no tenemos que preocuparnos de estos hacedores de maldad, porque Cristo va a vengarse contra ellos en su debido tiempo. Entonces, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿De qué? De la palabra de Dios, obviamente. Pero si tu enemigo está muriendo de hambre, dale un pan. Dale un vaso de agua. Si tuviere sed, dale de beber. Obviamente podemos aplicar esto espiritualmente también de la palabra de Dios. Pero yo creo que está hablando literalmente, que podemos darles algo para sostener la vida y así mostramos el amor de Cristo. ¿Quiere decir que tengo que tener coinonía con ellos? No, en absoluto. Pero puedo mostrarles amabilidad por darles de comer, algo para comer, algo para beber.
de tomar. Entonces, haciendo esto, ascuas de fuego amontará sobre su cabeza. Y versículo 21, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Entonces, obviamente hay mucho que poner en práctica, y cuando estamos juntos, congregándonos, podemos apoyarnos el uno al otro a poner estas cosas en práctica. Podemos ayudar el uno al otro a ver si de verdad andamos en la fe. Bueno, es mucho y tenemos mucha tarea como seguidores del Mesías. Entonces, manos a la obra, como se dice. Bueno, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.